católico y mi pregunta es, la consejería casi siempre comienza con la teología bíblica de la consejería, porque el consejero cristiano dice que la consejería es bíblica, o sea, que la consejería que nosotros hacemos es bíblica, y si es bíblica, tenemos que estudiar qué dice la Biblia, y en el mismo momento que usted estudia lo que dice la Biblia, usted está haciendo teología. Entonces, regularmente los estudios de teología, de consejería cristiana, comienza con la teología. Y después pasan a las técnicas. Ustedes ven que yo pongo aquí destrezas. Ahora, destrezas y técnicas no es lo mismo. Una destreza no es lo mismo y una técnica no es lo mismo. Pero yo pongo destrezas porque quiero mostrarle, y tómenlo como una tesis para ser demostrado en esta clase, que el cristiano no se basa en técnicas para hacer consejería, sino en destrezas. Ustedes lo verán. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que yo comienzo, en vez de ese orden que cité, comienzo esta materia enseñando aquí en nuestro seminario bautista oriental, enseñando que primero tenemos que estudiar la naturaleza y características del ser? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, rapidito, dígame, hermana, ¿por qué? No, yo no, usted. Bueno, yo pienso que primero debemos conocer la naturaleza y características del ser, porque cuando uno va a aconsejar a alguna persona, uno tiene que teológicamente estar ubicado, porque no es lo mismo. Uno tiene que saber si está enfrentando una situación, tiene que conocer como tal la naturaleza de esa persona. No vas a ir nada más enfocado en la teología. Tiene que haber una relación entre la naturaleza del hombre, ¿verdad? Y relacionar eso con la situación que tiene la persona. No puede estar vinculado una cosa de la otra. Gracias. Que la persona que tenga Primera de Corintios, que se dijo para que esté listo para leerlo, y otra persona puede ser Esther, busca Génesis 1, 26 y 27, y otra persona Génesis 2, 7. Cuando yo, hermano, establezcamos una norma, cuando yo le diga que busquen, es que lo tengan listo. Cuando yo le diga lea, usted lea, no Raquel, lea, cuando yo le diga. Los que se rieron es porque han leído la historia de Jacob. Primera de Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ese texto representa un problema, ese pasaje, porque el pasaje dice que ya el Señor nos consoló. Ahora, yo conozco y usted conoce, y quizá usted mismo, cristianos que ahora mismo están desconsolados, que ahora mismo están pasando por situaciones donde están en un poco de oscuridad. Y usted me diría, sí, eso es normal, en nuestras vidas pasa eso. Yo no estoy diciendo si es normal o no. Lo que le estoy diciendo es que el texto da por sentado algo. En esta clase ustedes tendrán que descubrir, y yo prefiero que ustedes lo descubran, porque esta clase no es una discusión de puntos teológicos, y quiero que eso ustedes lo sepan. Yo no sé cómo trabajan los otros profesores. Yo vengo a enseñar principios, y los principios no se debaten. Por ejemplo, algunos de ustedes creen que el ser es una tricotomía. Según la Biblia es una dicotomía, y ustedes lo van a ver ahora. Pero ¿qué cree usted? Para mí eso no es relevante. Si usted cree que es tricotomía, siga creyendo que es tricotomía. Después que usted haga lo que dice la Biblia, eso no es problema. De manera que yo no me voy a poner a discutir algunas cosas con ustedes. Ahora, ese pasaje, si usted le hace una exégesis, el pasaje dice que un cristiano, si es cristiano, ya fue consolado. Entonces la pregunta que yo le voy a dejar, y eso téngalo de tarea porque yo lo voy a preguntar en algún momento en la clase, en uno de los cuestionarios, ¿cuándo el cristiano fue consolado?
Y si fue consolado, ¿por qué nosotros entramos en aflicción y por qué necesitamos buscar un consejero? ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesitamos aquello? Pero dice el texto que fuimos consolados y que la razón de que Dios nos haya consolado es para que también podamos brindar consolación a otros. Ahí está la consejería bíblica. Génesis 1:26, ¿quién lo tiene? Y 27, creo que es Esther, y después alguien tiene Génesis 2:7, téngalo listo, por favor. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora usted entonces no sabe, dice qué puso Dios en el hombre o cómo es la naturaleza del hombre. Dice el texto, eso está claro. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? A imagen y semejanza de Dios. Eso lo dice ahí, eso está claro. Ahora, si usted se pregunta, ¿y cómo fue que él puso esa imagen y semejanza? Pues el texto no lo dice. Génesis 2:7 sí lo dice. ¿Qué dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dos cosas. La palabra imagen en la Biblia es una palabra hebrea. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, algunas porciones se escriben en arameo. En este caso es la palabra teselem, que ustedes la tienen ahí, la pueden ver, es importante que la vean porque todo eso es materia para ustedes, Déjeme decirle algo, por si no lo saben. Todo lo que yo hable aquí es materia de su clase y usted lo va a tener que responder en algún momento. Todo lo que yo hable. No tiene que responderlo de acuerdo conmigo. Usted puede no estar de acuerdo, pero usted va a tener que responderlo. Como les dije, yo no vengo a hacer discusiones teológicas con ustedes. Yo vengo a enseñarles principios para que ustedes puedan ser consejeros, buenos consejeros, pero no como ustedes lo están pensando. Desde ya les digo, no como lo están pensando. Ahorita vuelvo hacia ahí de que no es como lo están pensando. Entonces, la palabra teselem es la palabra hebrea que significa sombra, proyección. Ustedes saben lo que es una sombra. Una sombra no tiene vida en sí misma, sino que la sombra es la vida de alguien proyectada. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, porque si no estamos de acuerdo ahí, tenemos que detenernos. Si estoy hablando muy rápido, me lo dicen. La sombra. No miren ahora la pantalla. Estamos hablando de la sombra. Ustedes ven sombra todos los días. Yo ahora mismo estoy viendo una sombra de Joel proyectada ahí atrás cuando él se mueve. Ahora, la sombra de Joel, la sombra, ¿es Joel? Gracias. Es una proyección de Joel, ¿sí o no? Cuando Joel ¿se mueve la sombra? Cuando Joel decide matar la sombra muere. Sí, él mata la sombra porque él se mueve de ahí, ya la sombra no está. O sea que la sombra se mueve con él, es lo que quiero decir. Sé que no entendieron la pregunta, no se preocupen. Que yo sé cambiarlo y no se preocupen. Y aquí nadie está bien y nadie está mal. Yo no enseño con la dinámica de dime lo que tú sabes para decirte que eso está mal. Porque yo soy comunicador de carrera y es mi primera carrera y yo creo que las enseñanzas se toman tiempo. Porque las enseñanzas se dan en la mente. Y si se dan en la mente y usted recibe y usted me dice que todo lo que yo diga aquí, usted me felicita allá afuera. Ay, pastor, ya yo lo aprendí, yo no lo sabía así. Yo digo, este no es un buen estudiante. Así que no me lo haga porque lo voy a calificar mal. Yo lo que quiero es que usted razone, que usted se vaya de aquí. Ahora cambié de profesor a predicador. Que usted se vaya de aquí con sus notas, que se vaya de aquí con sus resúmenes y que cuando coja los libros, coja la Biblia y coja lo que yo he dicho, usted razone y haga lo que el Espíritu Santo le manda hacer. A propósito, como un dato adelantado, cuando la Biblia dice que fuimos consolados, lo que está diciendo es, no tomen nota ahora, no se preocupen, porque quiero que cojan esto para que ustedes vean que si ustedes se meten en esto, le vamos a sacar beneficio. Lo que está diciendo es que Dios da por sentado que usted cuando se convirtió pasó por un proceso de discipulado donde usted entiende que todo lo que usted necesita para la vida está aquí, en la palabra de Dios.
porque aquí es que Cristo está vaciado. Aquí es que Cristo se vació. Cristo no se ha ido, Cristo está con nosotros, pero está aquí. Algunos dicen, Cristo está en mi mente. Yo le digo, yo lo dudo, porque tú ves mucha televisión. Es aquí que está. Y cuando usted aprende a recibir estos principios que están ahí, usted es consolado. Ahora, la consolación de Dios en la Biblia va más allá, hermanos, de nuestro entendimiento, y eso tenemos que trabajarlo, y lo vamos a continuar más adelante. Así que la sombra es una proyección de Dios en nosotros. Por eso la vida es de Dios. Usted no es dueño de su vida. Usted no es dueño de las circunstancias. Dios provee la vida. Pero además, la palabra semejanza, que es a la que menos nosotros le prestamos atención, que es una palabra hebrea, demut, se pronuncia, que significa, esa palabra tiene una raíz que significa con, en. O sea, escuche muy bien, con es con él. En es dentro de. Es una palabra compleja, sumamente compleja, porque cuando usted dice está con él, pero también está dentro de él. Ustedes no se emocionan, pero eso es grandioso. Entonces significa con, en, afinidad con Dios, con, en, ¿qué más? Parentesco, parecido, en otras palabras, que lo que está diciendo la Biblia al crearnos es que nosotros hemos sido totalmente creados totalmente dependientes de Dios, o sea, sombra, proyección. Eso es lo que sucede. Usted no es dueño de la vida, Dios lo creó a su imagen, o sea, a su sombra. Pero también fuimos creados a semejanza de Dios, entiéndase, con características que solo Dios posee, y escuche ahora, y Él quiso compartirlas con nosotros, como por ejemplo, una de las características es que el ser humano es un ser que piensa, al menos que usted no crea que los perros piensan, ellos no piensan, ellos actúan por instinto. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. El ser humano razona, porque no es solamente que piensa, es que cuando piensa, elabora una idea a través de ese pensamiento, y eso se llama razonamiento. El ser humano perdona, eso es así. ¿Estamos de acuerdo? Están muy parcos. ¿Estamos de acuerdo que el ser humano perdona? Sí. Ok. El ser humano ama. El ser humano comunica con un lenguaje inteligente y racional. Y todas esas características muestran que la imagen y semejanza, y muestran la imagen y semejanza de Dios en el ser. Permítame explicarle más. El único ser en la tierra que ama y que tiene la capacidad de amar es el ser humano. No hay otro. Pero eso no es del ser humano. Eso Dios lo puso en él. Aprovecho para tirar por el suelo una teoría que ustedes han sido formados en ella, y yo también, y es los diferentes tipos de amor. Eso no es bíblico, eso es de los griegos. En el griego y la Biblia, recuerden que se escribe en griego, porque era el lenguaje de ese tiempo. Hay traducciones que están influenciadas, como la Reina Valera, por la filosofía griega en eso. Los griegos creen, la filosofía griega, que para usted amar a un amigo, usted necesita un amor de amigo, que es el amor estorge en griego. Para usted amar a un familiar, usted necesita el amor de familia, que es el amor filial. Para usted amar a su esposa o a su esposo, necesita el amor eros, porque con ese amor es que usted ama a su esposa o a su esposo. Y que para amar a Dios necesita el amor ágape, porque amar a Dios, amar en presente, es agapao, y con ese amor es que usted ama. Créanlo ustedes o no, esa es la teología que nosotros tenemos formada hoy. Y si yo le pregunto a usted, aunque usted no lo pueda definir con esa profundidad, eso es lo que usted cree. Eso no es bíblico. Y si ustedes van a ser consejeros, ustedes deben de ser bíblicos. El amor es uno solo. No hay forma de que usted pueda sostener bíblicamente diferentes tipos de amor. El amor es uno. Primera de Corintios 13 lo describe como es.
Juan 15, que está como parte de sus clases, está citado, lo van a ver, describe cómo es y qué es. Y entonces, cuando usted ama a su esposo o a su esposa, a su amigo o a su amiga, a su hijo o a su hija, usted está, escuche bien, amando en una diferente manifestación del amor. Pero si usted ama a su esposa con un amor diferente al amor de Dios, los dominicanos decimos, usted está frito. Usted no va para ningún lado. El amor todo lo cree. El amor griego, no, el amor ágape, que es uno solo en la Biblia. Pastor, pero en Juan 21 Jesucristo usó el principio griego para hablar con Pedro y le dijo, Pedro, tú me has agapado, tú me amas, me estás amando con el amor, con este amor. Y Pedro le respondió, sí Señor, yo te fileo. Precisamente esa era la enseñanza de Cristo, de que no hay más de un solo amor, hay uno solo. Entonces me he adelantado porque esa es mi dinámica de enseñanza para que ustedes sepan. Después, más adelante, hoy mismo o mañana, ustedes van a ver por qué yo le hablo de eso. Porque si usted no tiene un concepto claro de la Biblia, por eso es que voy a insistir, usted no va a poder hacer las cosas. Mira, pero tu esposo, mientras lo quieras seguir amando como tú lo quieres amar o viceversa, tú no lo vas a poder amar. Porque llega un momento, y yo no voy a discutir eso con ustedes, yo soy conferencista de conferencia de pareja y de matrimonio y consejero matrimonial, y le voy a decir algo, para los que todavía no han llegado ahí, cuando llegue no se asuste, el amor llega a un tiempo que tú dejas de sentirlo, porque cuando el amor se vuelve costumbre, lo que tú le llamas amor ya tú no lo sientes. Y lo dejo ahí. Algunos están asustados y asustadas. Ay, pastor, ya yo no siento eso desde hace tiempo. Otros dicen, bueno, yo estoy recién casado, yo no he llegado ahí. Otros dicen, yo ni me he casado. Hermano, usted no le apunta al amor filial, ni al amor estorge, ni al amor ágape, ni al amor eros. Usted le apunta al amor de Dios. Y cuando usted ama con el amor de Dios, usted puede amar aún a aquellos que lo están oprimiendo y haciéndole daño. Usted lo puede amar. Ah, pastor, pero yo no amo a mi esposa igual que a Dios. No, tú no sientes lo mismo cuando manifiesta el amor de Dios con tu esposa. Tú no sientes lo mismo porque es otra manifestación del amor que lo dejamos ahí. Entonces, la imagen es la vida, el espíritu. Eso que ustedes vieron en Génesis 2:7. Que dice que Dios sopló, que por cierto lo sopló en la mente. Lo que pasa es que no lo leemos y vamos tan rápido que no nos damos cuenta que la Biblia describe que cuando Dios sopló fue en la nariz que lo hizo. Para querer decirnos, yo te soplo la vida y el espíritu que estoy soplando te lo pongo en la mente. Yo acabo de decir, hermano, yo acabo de decir que Génesis 2:7 dice que, recuerde, Dios le hizo del barro. Y cuando te hizo del barro, dice que Él sopló en la nariz, aliento. Si usted busca el original, es el espíritu, Él puso el espíritu. Cuando dice Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En ese texto hay un conflicto porque algunas Biblias traducen espíritu con E mayúscula y otros traducen espíritu con E minúscula. ¿Sabe por qué? Porque en el original no dice cuál de los dos espíritus fue, si es el tuyo o el Espíritu Santo. Pero yo estoy convencido de que si fuera el Espíritu Santo no hace diferencia, porque se refiere al Espíritu, al que tú tienes dentro. En este caso transformado por el Espíritu. Dicho de otra forma, el hombre, la naturaleza del ser es que es creado a imagen de Dios. Ese espíritu que Dios pone es para darle vida. El barro no caminaba, el barro no se movía, el barro no pensaba, el barro no hablaba. Dios pone el espíritu, le da la vida. Sostengo que lo hizo en la mente, que el espíritu, en la parte de tu ser donde está el espíritu que Dios te dio, es en la mente. Ahí está el espíritu, ahí está. Por eso dice Proverbio 4:23, que sobre todo lo que cuida tu mente, porque de ella mana la vida. Proverbios 4:23. Cuando pensamos en el corazón, es la... Exacto. Entonces, la semejanza de Dios
que es menos discutida en la Biblia, pero es vital, es fundamental, porque semejanza, hermanos, es todas las características que solo Dios posee y que por gracia Él quiso compartirlas con nosotros, por pura gracia, amor y capacidad de amar. Los perros no tienen eso. Pensar y capacidad de razonar, los perros no tienen eso. Perdón y capacidad de perdonar, los perros no tienen eso. Comunicar y la capacidad de comunicar con un código, un lenguaje que incluye el razonamiento, eso no lo tiene más nadie. Por ejemplo, usted me dice, estamos en una discusión, no, es que yo quiero que tú me des 4. Y yo pienso y yo digo, pero yo le quiero dar 2, él quiere 4. Déjame ofrecerle 3 para que los dos perdamos 1. Pues mira, vamos a hacer una cosa, tú pierdes 1 y yo pierdo 1, te voy a dar 3. Eso es comunicar, pero comunicar con razonamiento. Eso solamente lo tenemos nosotros. Amén. Dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver eso? Vamos para allá, porque ustedes llegamos ahí. Cuando necesiten la pausa me avisan. ¿Ya? Ok, pues vamos entonces a hacer la pausa. Sí. Usted me dice cuánto queda. No, ya, 20 minutos. Ok, vamos entonces a entrar, y es bueno porque así puedo conectar. Hermano, el ser humano es un ser que fue creado maravilloso. Es un ser que fue creado en un estado de inocencia, en un estado de pureza, en un estado de bendición. Hermano, ustedes han pensado en el hecho, y les llamo hermanos porque además de que estamos estudiando, ustedes son mis hermanos y los veo así. Ustedes han pensado en el hecho de que Dios puso al hombre en el huerto, lo puso en el huerto de Edén. Ustedes han pensado en eso. ¿Por qué? Pues les puedo explicar. Para que el ser humano no fuera desde el inicio un ser errante. Dios lo pone ahí. El propósito de Dios no era que el hombre se quedara en el huerto, sino que el hombre se expandiera, pero que se expandiera desde, o sea, identidad. El hombre tiene identidad en él. No solamente identidad de que la imagen y semejanza de Dios, sino identidad territorial. Te pongo aquí para que de aquí te expanda y tú sientas que no eres un errante en toda la tierra, que tienes que vivir errando por todas partes. El ser humano, hermano, es puesto ahí y Dios le hace su ayuda idónea. Es una palabra maravillosa, no voy a entrar ahí, de lo que significa en el original ayuda idónea. Y que porque algunos dicen, Adán tenía necesidad de una mujer. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Usted lo ha leído? Usted no lo ha leído en la Biblia, ni lo va a leer. Yo infiero, gracias, usted puede inferir, eso es permitido, pero no diga lo que la Biblia no dice. Adán no tenía necesidad de nada porque Adán estaba totalmente completo, según él no sabía nada, él era inocente, él obedecía a Dios. Ahora, el que sabe que está incompleto es Dios. Muchas veces tú te crees completo o incompleto y eso es irrelevante. Lo relevante es saber qué dice Dios del asunto, porque Dios te ve como Él te ve. Entonces Dios, hermano, le hace su ayuda idónea, una relación perfecta que Dios hizo. ¿Podría usted razonar un momentito por qué la relación de Adán y Eva era perfecta? Podría razonar, en breves palabras, porque ese no es mi tema. ¿Por qué era perfecta? Yo acabo de decir que era perfecta. No había pecado, muy bien, está muy bien, no había pecado. Vamos a dejarlo ahí, no había pecado, ¿verdad? Ok, muy bien, eso está muy bien. ¿Qué más? Cuando Dios lo creó todo era bueno y eso era parte de la creación. Era añadidura de la creación, digo yo, ¿no? Pero sigue siendo la creación, pero ya no es perfecta. No, antes de pecar. Antes de pecar. Dios le dio a la esposa porque sabía que necesitaba y era bueno porque todo lo que hizo Dios bueno. Ok. Y era parte del diseño para procrear, ¿no? ¿Alguien más? Piensen un poquito más profundo en allá, porque me están contestando y todo está bien, todo lo que me están diciendo es así, pero no están tomando en cuenta un factor, que es el factor fundamental de la consejería. ¿Por qué la relación de Adán y Eva era perfecta? Por la relación que Dios tenía con Adán. Porque el ser humano es un ser social, ¿no? Relacional. Sigan, está bien, sigan, una más, que el tiempo se me va. Escuchen ahora, el centro de la relación de Adán y Eva no era Adán, era Dios.
Cuando Satanás entró, ese no era mi tema, pero ahí vamos, porque ese es el meollo de la consejería cristiana, la consejería bíblica. Cuando Satanás entró, lo que él le dijo fue, con que Dios os ha dicho, en otras palabras, tú y Adán se pasan la vida mirando hacia Dios cuando hay otras cosas allá afuera. Ahí tienen el centro de la consejería. Lo único que todavía no lo tienen organizado, ahí está, Dios era el centro. Ahora, ¿qué hizo Dios? La advertencia de Dios, mírenlo aquí, al hombre fue contundente. El día que comas del árbol, ciertamente morirás. Dios le hablaba en un lenguaje que nosotros no podemos entenderlo porque no tenemos la palabra clara. Ahí eso está en Génesis 2:17. Pero lo que Dios le dijo, el día que comas quedarás separado. Y al quedarte separado morirás físicamente, eventualmente no vas a morir de una vez, pero vas a quedarte separado porque vas a entrar en un estado de desobediencia, vas a entrar en un estado donde vas a adquirir el conocimiento que ahora no tienes, porque el hombre estaba en un estado de inocencia. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal ellos no habían comido, por ende ellos conocían el bien pero no el mal. Y al conocían el bien, pero no el mal, y al conocer el mal, perdieron la capacidad de hacer y elegir el bien, y verán cómo lo perdieron. Después de desobedecer, la muerte del hombre fue inminente. Abran su Biblia en Génesis 1:3. Génesis 3, 1 al 13. Vamos a leer ese pasaje y ya mismo cuando el pastor nos avise vamos a entrar en la primera pausa. Adelante, léalo en voz fuerte, hermano, que se escuche. Paren todo lo que estén haciendo. Quiero que vean la cronología de este pasaje. Escuchen, Génesis 3, 1 al 13. Adelante, Joel. Pero la serpiente era astuta. Que ese era Satanás. O sea, Satanás ya estaba en ella. Eso no tenemos discusión, todos estamos de acuerdo. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Noten ustedes que ella dice, dijo Dios, el centro era Dios. Continúe. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vino la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Para un momento, noten ustedes la cronología, porque yo no me voy a quedar en el texto, la exégesis le toca a ustedes hacerla, y yo espero que si no la han hecho alguna vez, la hagan ahora. Note usted que la mujer, hasta antes de hablar de Satanás, antes de hablar con Satanás, ella tenía interés en el árbol. Noten eso, porque el árbol estaba ahí. Pero noten ustedes que en el proceso de ella ver que el árbol era bueno para comer, lo que quiere decir es convencerse. Diga convencerse. En el proceso de llegar a convencerse, o sea, corrijo, el ella llegar a convencerse de que era bueno y que tenía que comer, implicó un proceso, diga proceso, de razonamiento, un proceso de razonamiento, diga razonamiento, donde solo ella tenía la decisión, solo ella. Y cuando ella agotó ese proceso de razonamiento, diga proceso de razonamiento, eso está bueno. Esas son palabras que estoy sembrando en la mente de ustedes y no estoy hipnotizando, lo que conste. Esto es una clase de consejería bíblica, pero estoy haciendo ejercicios que después ustedes van a ver los resultados. Se lo digo de esta forma. Hasta ahí, ella lo que tiene es un comentario. Dios dijo que no coma, nosotros no comemos. Pues nosotros, Él es el centro. Él dijo, nosotros no queremos. Dice, no, pero cuando ustedes coman hay unas cosas que Él no le ha dicho. Entonces, eso es lo único. Por cierto, a los que dicen que Satanás le mintió a Eva, que lean el pasaje de nuevo. Esa es la única vez en la Biblia que Satanás aparece diciendo verdad. Satanás le dijo, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, siendo como Dios. Ahora, ¿en qué área? Conociendo el bien y el mal. Cuando Dios lo va a sentenciar, Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. O sea que Satanás le dijo la verdad.
En eso es la única parte de la Biblia que él dijo la verdad. El problema no fue que Satanás le mintió, el problema es que la mujer entró en un proceso de razonamiento donde ella decidió. ¿Qué es lo importante de esto? Y esto es tema más adelante, pero para que usted vaya entendiendo. Detrás de cada acto de consejería, detrás de cada reunión de consejería, hay un pecado detrás. No hay una consejería que no incluya pecado. ¿Alguien quiere refutar un poquito eso? Porque me gustaría que alguien lo refute. Deberían hacerlo. Yo acabo de decir, no importa de qué tema trate la sección que usted esté de consejería, si hay consejería, hay un pecado detrás. Lo voy a decir de nuevo, por favor, alguien que me refute, porque lo estoy diciendo para que lo refute, porque si usted no lo refuta, lo que estoy diciendo no tiene sentido. Que no importa qué motivo haya traído la persona a la consejería, sea usted u otro, si está en consejería, detrás hay un pecado. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Nadie va a refutar? No, yo pienso que en caso que sea una consejería para tomar una decisión que no implique como a dónde voy a ir, o si estoy sintiendo el llamado, por ejemplo, en caso que un joven venga a usted a preguntarle, pastor, ¿cómo sé que Dios me ha llamado? O quiero orientación. ¿Qué pecado estaría por detrás de eso? Dos respuestas habría. Si esa es la pregunta, no es consejería. Pero aún ahí detrás está el pecado. Y ya mismo verán. Síganme refutando. Si ustedes no refutan algunas cosas, esta clase no va a tener sentido. Yo acabo de decir, y si yo estuviera ahí, yo refutara de alguna manera, que detrás de cada sección de consejería, no hemos llegado hasta ahí todavía, pero yo quiero que ustedes conecten eso con esto cuando lleguemos allá. No importa el tema. Aún lo que él dijo que no es consejería, cuando alguien tiene que venir a mí para tomar una decisión, que eso ya no es consejería necesariamente, me llamaron a trabajar a Ponce. No sé, Ponce es una ciudad de Puerto Rico. No sé si ir a Ponce o ir a San Juan. Aún eso no es consejería, pero aún eso, el origen de todo eso es el pecado. Refútenme. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Quién? Bueno, contradigan a su profesor. ¿Cuál es el problema? Aquí estamos para contradigar. Total, yo sé que ustedes algunos no están de acuerdo. Él dijo su punto. Y yo le dije, y yo le respondí, eso no es consejería como tal, pero aún ahí lo que está detrás es el pecado. Vamos a dejarla a ella y después a Isaac. Yo le voy a decir lo que yo creo que... Pero eso es lo que le estoy pidiendo desde que comencé. En este momento, pero ahora voy a decir lo que estoy creyendo después. Yo siempre he pensado, por ejemplo, cuando una persona viene a mí, estoy pasando por esta situación porque falleció, bueno, pienso que hasta ese momento yo decía, no, está pasando por un mal momento, hay sufrimiento, y pienso que pensaba que detrás de eso no hay pecado, pero ahora me pongo a analizar, bueno, si viene a pedirme consejería, quiere decir que no es capaz de tener una relación con Dios, que Ajá, siga. Sí, estoy pensando que si viene a mí, yo decía, no, porque hay pecado, pero ahora digo, bueno, tiene que haber algún pecado porque hay algo que la está dominando, hay algo que la tiene ahí que se ha desvinculado de cierto modo, ese sufrimiento lo ha hecho que se haya desvinculado con Dios, no es capaz de tener una relación con Dios que la libere de ese sufrimiento, entonces tiene que venir a mí a pedirme consejería. De todo lo que ella dijo, que no voy a contradecir nada, anoten la palabra en su mente, capaz. Hermano, y ya mismo cierro, porque es por... Sí, hermano, usted. Está duro eso, pero bueno. ¿Está duro? Sí, porque... Pero métale mano. Sí, yo pensaba... Métale mano. En el caso ese que se va a tratar uno al otro, es que maldad es fijo formó, el pecado me consiguió mi madre. El pecado va a dar por allá. Porque yo tengo maldad en eso de que si voy por el otro, tengo... Eso no tiene maldad, ¿verdad que no? Espérese. Eso no tiene maldad. Que alguien venga a mí, o sea, no, ahí no se ve pecado, ¿verdad que no? Gracias. Sí, es rapidito, hermano. Pensar eso es como la postura que había en los tiempos de los Antiguos Testamentos. ¿Pensar qué? En que detrás de toda consejería hay un pecado. Ajá. Detrás de todo, de todo lo que necesite consejería, el pecado, oiga, no digo un pecado, el pecado. Si usted le llama un pecado, estamos de acuerdo, pero el pecado está detrás. Siga. El pecado está así. Ajá. A ver, eso es como pensar. Yo voy a sí. aprender. Adelante, eso es lo que queremos. Pensar la teología que enseña que cuando algo malo te sucede es porque hay pecado. El ejemplo que puso Merlín. Yo tuve un familiar que falleció.
o mis hijos se enfermaron, no sé, y yo no siento consuelo, vengo pastor, mi hijo se enfermó, me siento mal, entonces mi hijo se enfermó porque hay un pecado. ¿Quién pegó esto? ¿Quién pegó yo, o mi padre, o mis hijos, o mi padre? ¿Entiendes? Es verlo, pensar de eso que usted dijo, es verlo así. Ok, su opinión. Uno más. Ajá, espera un momento. ¿Ibas a decir algo? Rapidito. Respecto a lo que dijo Maylin, o sea, siempre desde el principio, o sea, yo lo veo así, tratar de verlo así, que no solamente se debe cometer el pecado, sino que el origen de la muerte de esa persona es por el pecado, porque nuestro padre Adán pecó y tenemos que morir. Ese es porque la paga del pecado es la muerte, y tú sabes que hay un pecado principal. Y lo otro es que necesita consuelo y está quebrantada esa persona producto del pecado anterior. Le voy a responder porque yo no he dado mi opinión, pero bien breve. Los consejeros de Job trataron de acusarlo, cuando tuvo el problema le dijeron acá, pero tú hiciste algo malo. Porque la gente que no hace, la gente que hace todo bien no le salen las cosas mal como a ti, tú te caes en pecado. A propósito, usted fue que mencionó a Job, ¿verdad? A propósito, usted mencionó a Job, ¿verdad? Sí, yo también. Ok, gracias. Gracias. Ustedes saben la raíz de por qué a Job le pasó todo lo que le pasó. Lo saben. Porque quizá ustedes han leído la historia de Job, como la mayoría lo lee, y no han oído a Job. Y ustedes debieron escuchar a Job. Él dice por qué le pasó. Y él dice que es el pecado. Él, no lo digo yo, él. El problema de los amigos no fue lo que ellos dijeron, sino cómo lo dijeron, porque ellos no fueron a consolarlo. Ellos fueron con la intención de consolarlo, pero acusándolo. Y si tú vas a consolar, tú no puedes acusar. El pecado no fue lo que ellos dijeron. La historia de Job, lo que pasa es que usted lee a Job y tiene que leerlo como Génesis. No es un libro narrativo. No es un libro, corrijo, no es un libro descriptivo, es un libro narrativo, es historia, pero no te describe todo. Y Job dice cuál fue el problema, ya que ustedes lo mencionaron, que deberían de usar esos pasajes y hacerle la exégesis. Él dice, el temor que temía me ha sobrevenido, no estuve quieto, no estuve calmado, y como quiera me vino esto. Y al final, hermano, no usen a Job fuera de contexto, al final él dice, el temor que yo temía, ¿sabe lo que dice en el original? El temor que me paralizaba, eso es lo que dice, y eso no lo dice al final, sino al principio, y después al final él dice, yo de oídas conocí a Dios, ahora mis ojos lo ven. O sea, que el problema de Job era el pecado. Lo que pasa es, y gracias porque me permite aquí en este momento identificar algo, que ustedes la mayoría ven pecado como acciones que se cometen. Hermano, en la Biblia el pecado no es acción, el hermano lo dijo, el hermano Joel. El pecado es un estado y usted tiene que saber, no importa qué sea la consejería que venga una persona a buscar, el motivo de esa consejería es el pecado. Ahora, ustedes no saben lo que yo voy a decir ahora, que me estoy adelantando, pero es que estoy haciendo base porque sé lo que estoy haciendo para que ustedes puedan entender. Escúcheme bien. Si el pecado es ahora le va a hacer sentido. ¿Están listos? Porque le va a hacer sentido ahora, pastor. ¿Están listos? ¿Están listos, sí o no? Díganme sí o no. ¿Están listos para oír, para escuchar? Si el pecado está detrás de todo problema que necesite consejería, entonces, ¿cuál es la solución para cualquier sección de consejería? Dígame y yo le voy a contestar. Dígame, rapidito, no piensen que el tiempo se nos fue. Dios es muy general. Dígame quién es Dios. Aquí en nosotros. No lo ayuden. Dios es muy general. Los testigos de Jehová hablan de Dios también, pero de manera concreta, aquí en la tierra, ¿en quién se manifestó Dios? ¿En quién? ¿En Cristo Jesús o en Jesucristo? Dígame. ¿Ah? En la palabra. ¿Y la palabra es? No lo ayuden, espérense. Es que ustedes no saben lo que yo estoy haciendo. Yo estoy identificando aquí el carácter y los problemas y todo de todos ustedes aquí. De sus personalidades, de todo. Yo estoy haciendo eso. Dios, la palabra. ¿Y la palabra es? La palabra es Cristo. La solución de todo problema es Cristo.
Ahora, cuando usted dice que es la palabra, estamos de acuerdo. Pero a la persona que venga donde usted no le va a decir y lo van a ver, la solución tuya es la palabra. ¿Cuál palabra? La de este señor que es bien problemático en Estados Unidos, que era presidente, no vamos a mencionar el nombre, y ahora quiere volver, la del que está. No, tu solución es Jesucristo. Y Jesucristo está manifestado en su palabra. Y Él dice en su palabra. Y tú vas a hablar de Cristo. Tú no vas a hablar de la palabra solamente, porque la palabra es la palabra y los testigos de Jehová usan la palabra. ¿Okay? Entonces, quiero reafirmar aquí que todo problema que traiga consejería a tu vida, toda indecisión del ser, el origen es el pecado. El problema es el pecado. Lo que pasa es que ustedes entendieron la pregunta de que la persona ha cometido pecado. Incluso me respondieron, no, porque eso no es cometer. No importa de quién cometa, porque el pecado no son acciones. El pecado es un estado. El pecado es una condición que está inherente en el ser humano. A propósito, usted y yo seguimos siendo objeto y resultado del pecado. Por eso necesitamos, como decía Martín Lutero, escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Porque usted y yo convertidos necesitamos recordar esto del pecado. El capítulo 7 de Romanos, que está en nuestra clase, y lo van a ver, porque aunque usted es un ser nuevo, usted es un ser viejo. O eso lo quieren refutar. No lo refuten porque ya no hay tiempo para más refutaciones por ahora. Usted admite que usted es un ser nuevo, pero también un ser viejo, ¿sí o no? ¿Eso es sí o no, hermano? A mí me tienen que responder sí o no. Porque usted en consejería, usted no le va a estar diciendo a la gente, no. Ni le va a mandar emoji para que vamos a hablar de eso en esta clase. Emojis son los símbolos que ahora se mandan, de que, para que sepa que estoy orando. Usted como consejero no va a hacer eso, porque eso no habla. Eso comunica, pero eso no habla. Usted le va a hablar, le va a escribir, yo, Joel fulano, estoy orando por ti ahora. Usted no le va a mandar una manito diciendo que ni haciéndole así, ni haciéndole Cristo vive. Eso no es forma como nosotros comunicamos. Yo sé que lo usamos, pero si usted va a ser consejero de hoy en adelante, usted tiene que desarrollar una ética y una filosofía. ¿Ah? No, que me quedé conectado por allá. Sí, desconéctese y venga para acá. El cristiano no se siente consolado. ¿Ah? El cristiano no se siente consolado. ¿Cómo se siente consolado? No, el cristiano que todavía no se siente consolado, que es que recae y viene una consejería. Bueno, no voy a responder eso ahora, pero nada más decirle que todos necesitamos consejería. Ahora, la pregunta es, ¿qué es consejería? Y no hemos llegado ahí. Tiene que terminar el texto porque sé que el tiempo se nos acabó y yo me quedé, nada más que termine el texto y volvemos para verlo, que ella razonó. No fue el diablo que la empujó. Van a venir a tu sección a decirte que el diablo se metió y que el diablo hizo. Tú lo escuchas, pero tú no validas. Tú valoras. Valorar es escuchar. Validar es tú afirmar. ¿Ves? Entonces la escucha, pero tú sabes que la persona tiene que razonar. Lee eso y nos paramos aquí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Obvio, después que razonó, según el pasaje, continúa. Y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Se lo dio al hombre, lo voy a ayudar un poco para que conozcan el pasaje. El hombre estaba ahí al lado, el texto lo dice, pero después le explico cómo sabemos que lo dice. Ellos comieron, cuando comieron, ¿qué fue lo primero que pasó en el 6 y el 7? ¿Qué dice? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice después, ¿qué pasó? Entonces, consecuencias. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ponga por ahí vergüenza, se avergonzaron en algún lado, rapidito. Siga, hermano. ¿Y cuál fue la segunda consecuencia? ¿Qué dice? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y oiga por qué se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Continúa. Del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo.
Ok, ponga miedo en otro lado. Miedo. Tenemos dos. Porque estaba desnudo y me escondí. Ok, ahora escuchen qué sucede. Oiga dónde estuvo el verdadero problema del hombre y tengan eso en la mente para que volvamos. Ajá. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Oigan la pregunta, por favor. Escuchen bien otra vez. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Él dijo, ¿quién te enseñó? Preguntó Dios. Adelante. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dos preguntas fueron. Una pregunta compuesta o dos preguntas. ¿Quién? Y la otra, ¿qué hiciste? ¿Qué comiste? Son una pregunta compuesta o dos preguntas. Respuesta. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ajá. Respondió así. Y ahora la mujer, ¿qué respondió? Vamos a ver. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ahí está la culpa. Pónganlo ahí, déjenlo ahí, volvemos cuando regresemos, vayan pensando para que ustedes vean. Esas son las consecuencias de la caída. Recuerden que el tema que estamos ahora es la caída y sus consecuencias. Nada más les digo, para que no se queden en el vacío, que al pecar entraron 3 sentimientos en el hombre, miedo, vergüenza y culpa en el ser, que ahí cambió la personalidad que Dios había creado. Imagen y semejanza de Dios sigue en el ser, pero ya no se ve en el ser, ya no se ve, porque cuando el ser actúa, lo que se ve es... Miedo y culpa. Ok, eso mismo, lo vamos a decir de nuevo, se ponen de pie y le entregamos a nuestro director, Onel Pardillo. Estoy diciendo que por la Biblia que ustedes han leído y que yo espero a su regreso que afirmemos que todos estamos de acuerdo, y si alguien no está de acuerdo, refute con la Biblia. Cuando el hombre pecó, la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia es que entraron 3 sentimientos que modificaron la personalidad que Dios había creado. Ahora esos 3 sentimientos son... Miedo, Gracias.